tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Socio Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Pues vaya sorpresa que nos hemos ido encontrando con todo lo que ocurre en el campo mexicano. Ya sabíamos de los estragos, teníamos noticia de estos estragos causados por toda una política neoliberal impulsada, sobre todo desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Una suerte de pauperización del campo mexicano, políticas encaminadas a desgarrarlo, a hacerlo prácticamente un lugar yermo, sin campesinos, sin milpas, sin producción, con tierras contaminadas, y que todo esto para favorecer las compras precisamente de productos agropecuarios que México estaría realizando desde Estados Unidos. Una política criminal para acabar con el campo mexicano y que pues hemos estado documentando en las últimas semanas. No solo tuvo que ver con esta falta de apoyos para el campo, esta falta incluso de reconocimiento del valor de la producción de alimentos en México, sino que de manera muy particular tuvo una arista muy peligrosa, muy indignante, que fue el acaparamiento de tierras en muy pocas manos. Hemos dado ya cuenta aquí en este espacio y en otros que hemos tenido la oportunidad de documentar cómo 411 políticos y grandes empresarios se hicieron de 222,000 tierras en todo el territorio mexicano. Personajes con tierras de manera individual de entre 1,000 y 4,600 hectáreas. Imaginemos una sola persona con 4,600 hectáreas, además de distintos núcleos agrarios, de distintos municipios e incluso de distintos estados de la República. Lo hemos venido documentando y nos hemos encontrado ya al desdoblar estos casos con asuntos ya específicos, pues que siguen indignando. La semana pasada, aquí en este espacio, hablábamos de cómo un personaje allá del sureste mexicano se había hecho varias hectáreas, ejidos de Quintana Roo, conurbados precisamente a la ciudad de Cancún, y que notificó, vendió y luego después revendió, o peor aún, los puso como garantía para el pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, una vez que esos terrenos ya ni eran suyos porque los había notificado y vendido. Y ahora, decíamos, incluso el propio SAT pues reclama esos terrenos y han metido en un problema muy complicado a cientos de familias proletarias, de familias de colonias populares, que usted puede consultar al detalle este caso en la edición pasada. Le invitamos a que consulte todos los contenidos que se difunden aquí a través de este canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Y ahora queremos hablarle de otro caso muy interesante, no solamente porque se trata de un despojo y una defensa férrea de ejidatarios en el norte de la República, sino porque también ha implicado que ya haya denuncias de carácter penal y administrativo en contra de los titulares del Tribunal Superior Agrario. Se trata, decíamos, por eso, de un tema interesante que estamos proponiendo para el análisis de esta semana. Pues en efecto, desde el pasado 14 de marzo, ya de este año, están denunciados ante la Fiscalía General de la República integrantes, decíamos, de esta cúpula del Tribunal Superior Agrario, pero no solo ellos, sino también magistrados de circuito. ¿Y esto por qué? Porque se les encontró supuestamente responsables de emitir fallos que favorecen a empresarios del sector inmobiliario, turístico y financiero para despojar cientos de hectáreas de propiedad social. ¿De dónde? Nada más y nada menos que del ejido San Nicolás de los Garza, allá de Monterrey,
capital de Nuevo León. Tierras que hoy se encuentran al norte de esta ciudad, pues se han convertido en un objeto importante de codicia y también de especulación. ¿Por qué? Por el hecho de que se encuentran en una zona de franca expansión urbana que ha sido contenida por los propios ejidatarios, pero que hay mucha presión sobre esas tierras. De este ejido, San Nicolás de los Garza, tendríamos que recordar que data su dotación de tierras de 1936, ejecutada entonces por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, con toda esta política de entrega y devolución de tierras al campesinado mexicano, y en ese momento se le dotó a este ejido de 2.340 hectáreas, y desde entonces 222, que para hacer el comparativo equivalen a 300 canchas de fútbol, pues quedaron ahí en el limbo sin ser entregadas. Fue entonces cuando empezó precisamente la especulación y los intentos de despojo de estas tierras. Pero resulta que en 2013, pues estos ejidatarios, 180, que se organizaron precisamente para la restitución de sus tierras, ganaron en primera instancia esta solicitud de restitución. Sin embargo, apareció el brazo judicial del despojo, conocido popularmente por los ejidatarios, y no solamente los de Monterrey, de San Nicolás de los Garza, de Monterrey, Nuevo León, sino de otras partes de la República, como el cártel agrario inmobiliario, porque hay una suerte de empresarios aliados con notarios y con autoridades para legalizar los despojos de ejidos y de tierras comunales. Bueno, pues resulta, decíamos, que no obstante que ya se había dictado la restitución de las tierras de este ejido de San Nicolás de los Garza, magistrados emitieron después resoluciones a la carta y en sentido contrario a esta misma resolución, pero a lo que dicta la propia Constitución y las leyes. Esto, según copia de la denuncia penal, un documento que hemos tenido la oportunidad de revisar y que nos basamos precisamente en él para esta colaboración. Y es que Claudia Dinora Velázquez González, presidenta del Tribunal Superior Agrario, y sus colegas Alberto Pérez Gasca y Maribel Méndez de Lara, quien habría que señalarlo es cercana al diputado federal Ricardo Monreal, así como Carmen Laura López Almaraz, anularon, decíamos, este fallo inicial, ignorando pruebas contundentes como las constancias documentales expedidas por las propias autoridades agrarias. Y bueno, no solo eso, sino que además Jorge Mesa Pérez, Juan Carlos Amaya Gallardo y Miguel Ángel Cantú, ellos del tercer tribunal colegiado, avalaron estas resoluciones que resultan absurdas, decíamos, porque ya se contaba con los propios documentos que avalaban que se tendría que restituir estas tierras al ejido. Incluso utilizaron tácticas dilatorias y de cansancio a los ejidatarios, como ser perdedizo el expediente durante un año completo. Porque precisamente cuando los ejidatarios dicen, pero si tenemos el documento que ya avala la restitución de las tierras, pues resulta que les dicen de los propios juzgados y los tribunales, es que no lo tenemos, se perdió completo el expediente, y así los trajeron durante un año, precisamente porque pensaban que en ese año avanzarían las invasiones de tierra, avanzarían los desarrollos inmobiliarios, y entonces pues ya después estarían argumentando que los hechos ya están consumados y las tierras ya están urbanizadas. Lo que no sabían es que iban a tener una resistencia importante de los propios ejidos de San Nicolás de los Garza, organizados, decíamos, para impedir la entrada de las inmobiliarias a estas tierras que legítimamente les pertenecen. Y podríamos decir, o preguntarnos, ¿pero por qué tanta hazaña contra este ejido? Tanta intención hasta de hacer perdedizo el propio expediente durante un año. Bueno,
Pues porque estas tierras, a ojos de los grandes empresarios, han alcanzado un valor económico estratosférico, porque están hoy, pues ya en una ubicación clave, porque decíamos, están en la parte ya conurbada al norte de Monterrey y representan el último gran terreno disponible para expandir la ciudad con proyectos inmobiliarios. Esta poderosa industria, en realidad, pues no solamente es la inmobiliaria, sino también la banca privada, la que está codiciando el propio terreno y y las aguas de este ejido. Y decíamos esto durante mucho tiempo con el apoyo, la connivencia del propio gobierno estatal de Nuevo León. ¿Qué intención tienen? Pues desarrollar conjuntos habitacionales de lujo, centros comerciales, hoteles, en una zona donde de por sí ya tiene una crisis hídrica importante, pero que el agua estaría siendo garantizada para estos desarrollos, decíamos, de lujo, donde habría también centros comerciales y hoteles. Ya hay hasta incluso anteproyectos de este tipo de desarrollo que buscaba realizarse ahí en estas tierras de San Nicolás de los Garza. Decíamos, el propio gobierno de Nuevo León estuvo facilitando durante mucho tiempo las agresiones a este ejido con presiones legales y también con desalojos de los ejidatarios de manera encubierta. Además, decíamos, favoreció a desarrolladores con cambios de uso de suelo y estuvo ignorando durante todo este tiempo la violencia jurídica contra el ejido, que decíamos defendió sus tierras con movilizaciones y también con recursos legales. Dentro de toda esta situación es una buena noticia saber que el 1 de abril pasado el ejido logró que se iniciara la ejecución para la entrega de estas 222 hectáreas, pero esta victoria no es definitiva porque las tierras siguen en riesgo. Tendríamos que señalar que aunque siguen sin urbanizar, ya hay avances de invasiones y estos proyectos, decíamos, clandestinos. Y a eso tendremos que agregarle que los propios magistrados denunciados siguen en sus cargos, siguen imponiendo de manera preponderante sus criterios en asuntos de tenencia de la tierra, no solamente en Nuevo León, sino en todo el país. De hecho, Méndez de Lara, habría que recordar, lleva 12 años conociendo de casos y participando en sentencias agrarias, desde su paso por la Procuraduría Agraria y luego el fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Es decir, son personajes que tienen ya bastante tiempo en estos ámbitos, conociendo de estas disputas y generalmente favoreciendo a los grandes empresarios y no precisamente a los núcleos agrarios de comunidades tanto indígenas como mestizas. Pero bien, con esta denuncia que hoy tiene ya la Fiscalía General de la República, los ejidatarios esperan que se investigue y procese a estos funcionarios que pudieron haber incurrido en prevaricato. ¿En qué modalidad? En la de dictar sentencias a sabiendas que son injustas, y esto además contra las constancias que ya obran en actas públicas. También se espera que se investigue los flujos de dinero entre inmobiliarias y jueces y se proteja las tierras restituidas de nuevos intentos de despojo. En efecto, este caso del ejido San Nicolás de los Garza en Nuevo León, pues no se trata de un conflicto agrario más, sino que ha dejado al descubierto esta connivencia o esta corrupción a veces entre autoridades agrarias y los integrantes del sector empresarial para hacerse de determinados terrenos. En este sentido, pues hay ya una denuncia, decíamos, ante la Fiscalía General de la República que esperemos se tramite, se le dé los cauces legales correspondientes y también sea el inicio del saneamiento en áreas tan importantes como son los tribunales agrarios y, por supuesto, las instancias del Poder Judicial de la Federación. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invitamos a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y también a que compartan el enlace de esta transmisión entre quienes considere que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado informando, que hemos estado señalando, siempre procurando
compartir con ustedes información o enfoques exclusivos del acontecer nacional. Muchas gracias. Hasta la próxima.